Un saludo muy especial, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a que esta hora están conectados con el programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la UT 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora del IPASUT, Cindy Sierra, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Les recordamos las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook estamos como @ipasud, en la página web ipasud.distrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Saludo entonces cordialmente a Cindy Sierra para que presente el tema y por favor la invitada del día de hoy también. Muy buenas noches, Sonia, a ti, a nuestra querida invitada. Bueno, hoy hablaremos de un tema coyuntural para Venezuela, por supuesto, pero también para Colombia y para Latinoamérica. Hablaremos sobre la situación política que viene teniendo el vecino país a partir, pues, de la coyuntura más reciente que son estas últimas elecciones y todo el tema de representatividad que se viene agitando no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo en el vecino país. El título que le dimos a este programa de esta noche es precisamente Venezuela en la mira, pero no queremos caer tampoco en ese sensacionalismo como que se ha dado en los medios hegemónicos, sino que nos interesa realmente lo que le está pasando a la ciudadanía venezolana y claro, ¿por qué no? Algunas de las repercusiones que esto puede tener para Colombia. Queremos saber de primera mano por parte de nuestra invitada experta cómo ve la situación actual y qué prevé también para el futuro. Así que pues les presento a, a Ligia Bolívar. Ella es socióloga, es natural de Venezuela, tiene amplia experiencia en el campo de los derechos humanos como defensora, académica, docente, capacitadora comunitaria, investigadora y consultora internacional. Actualmente, Ligia preside Alerta Venezuela, que es una iniciativa de información y análisis político. Y también aquí en Colombia, pues se ha destacado y la hemos visto participando en el Centro de Estudios de Justicia, que dicho sea de paso, tiene un equipo de investigación, unas producciones escritas de altísima calidad. Para nosotros es un privilegio, Ligia, poder charlar con usted esta noche. Muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Cindy. Buenas noches. Ligia, pues sin más preámbulos, nos gustaría empezar y en un resumen así muy escueto, decir pues que pues fue obvio que se convocó a elecciones al pueblo venezolano el pasado 28 de julio, todos fuimos testigos de ello y pues había varios candidatos y sale elegido Nicolás Maduro. Aquí pues ya hay un tema de, digamos, legitimidad importante, que es lo que ha suscitado pues todo el debate, diferentes posturas y una inquietud fuerte por parte del periodismo, de académicos y de nosotros también, pues las personas que nos dedicamos al estudio de estas políticas y de estas coyunturas eh, alrededor del tema electoral. ¿Cómo entiende usted, Ligia, este hecho en términos de legitimidad? ¿Usted cree que es legítimo este gobierno? Mira, lo primero que yo destacaría es que no lo veo como un hecho, sino como un proceso, ¿ya? Lo que pasó el 28 de julio y lo que sigue pasando es resultado de una serie de eventos anteriores que preconfiguraron un fraude, ¿ya? Esto comenzó con la disolución inexplicable y sin ningún sentido del Consejo Nacional Electoral, seguida por una elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, todo esto todavía el año pasado. Ese nuevo Consejo Nacional Electoral es presidido por quien antes había sido Contralor General de la República. Ese Contralor había sido el responsable directo de las inhabilitaciones políticas de muchos de los actuales candidatos a la presidencia, como María Antonina Machado, Enrique Capriles, entre otros. Y él pasa entonces de ser el inhabilitador al árbitro electoral. Entonces ya ahí tenemos una primera gran irregularidad. Luego, la convocatoria adelantada de elecciones. Normalmente siempre las elecciones en Venezuela se han hecho en el mes de diciembre. Caprichosamente, por primera vez, se adelantó ese periodo para un mes de octubre, cuando se dio la contienda Chávez-Capriles, y la razón por la que se adelantó era porque Chávez se estaba muriendo, ¿no? Quiso asegurar
el triunfo para después dejarle la batuta a Maduro, como en efecto sucedió, y falleció meses más tarde. Eh, entonces, y luego también ha habido otros adelantos de elecciones, pero lo tradicional es que sean en el segundo domingo de diciembre. Aquí ese adelanto significó una ventaja también para el gobierno de Maduro porque supuso, ellos no tenían mucha necesidad de estar pensando quién iba a ser candidato, lo tenían firme, la candidata que había triunfado en las primarias estaba inhabilitada, eh, y había la oposición tenía que negociar una salida para su candidatura, cosa que no tenía que hacer el gobierno. El anticipo de la elección también significó un periodo muy breve de llamado al registro electoral que había estado cerrado mucho tiempo. Entonces se abre el registro electoral solamente por un mes y se abre entre comillas, porque realmente, por ejemplo, en el exterior solamente funcionó durante 15 días, ¿no? En esos 15 días, no todas las personas que estaban habilitadas para votar pudieron inscribirse. Estamos hablando de 7.7 millones de venezolanos en el exterior, de los cuales al menos 5 millones podían inscribirse. Los demás son menores de edad, no les corresponde. Y de acuerdo con la ley, para inscribirse en el país, lo único que se necesita es la cédula de identidad, mientras que para los votantes afuera se nos exige otra serie de requisitos. La cédula de identidad, y no importa si está vencida, ese es el criterio en Venezuela. En el exterior se nos exige también la cédula vencida, puede ser, pero tenemos que tener el pasaporte vigente y además una visa. Según la ley, se dice que esa visa pues debe ser de residente, pero que también se acepta cualquier otro documento que denote legalidad en el país. Pues en estos 15 días, el Consejo Nacional Electoral dio la orden a los consulados en todas partes del mundo que solamente inscribieran a personas con visa de residente. O sea, arbitrariamente eliminaron la otra mitad del artículo que dice o con cualquier otro documento que denote permanencia legal en el país. Eso significó que la gran mayoría de la población no se pudo inscribir, incluyéndome, porque no tengo visa de residente. Son muy pocos los venezolanos que tienen visa de residente en Colombia o en cualquier otra parte del mundo. Y eso significó que de 5 millones se pudieron inscribir 63.000 personas, menos del 1%, lo cual es un arrebato anticipado ya de 5 millones de votos, ¿no? Que se sabía que la gran mayoría iban a ser para la oposición, como en efecto sucedió en las mesas electorales. Aquí en Colombia, el 97% de la votación fue para la oposición, ¿ya? Actas de mano. Y entonces, eso tenemos ahí otro elemento importante. Luego, la arquitectura, la redefinición de la arquitectura de las mesas electorales. Nuevas mesas electorales en lugares intimidantes, como por ejemplo cuarteles militares, supuestamente para facilitar el acceso a la población, pero sabemos lo que pasa en un espacio controlado por el gobierno, con sus colectivos armados, etcétera. Y las limitaciones para la acreditación de los testigos. En fin, fue toda una serie de obstáculos a lo largo de todo el proceso durante meses que conducen a lo que llegamos. Nadie esperaba que fueran capaces de llegar a tanto, como desconocer una elección e inventarse unos resultados e impedir hasta el día de hoy. Ya tenemos 2 semanas y media del hecho electoral y todavía la página del Consejo Nacional Electoral no funciona. Entonces, dicen que por un hackeo que se dio desde Macedonia del Norte. Y sin embargo, Macedonia dijo que no tenía ninguna información al respecto, que le pasaran información. No se las han pasado, por supuesto, porque no existe. Y curiosamente, el fin de semana pasado se dieron dos hackeos, sí, por estos grupos anónimos internacionales a la línea aérea nacional con Viasa y a la página del Metro de Caracas. Inmediatamente los hackeos fueron controlados y las páginas fueron restablecidas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que el mejor sistema electoral del mundo, como ellos dicen y como ellos lo califican, tenga más de 2 semanas caído por un hackeo, mientras que las otras páginas ya están activas otra vez, ¿no? Entonces, esto es importante decirlo porque para que veamos que no se trata de un momento, se trata de un proceso. Había una acción deliberada para evitar por todos los medios posibles que la oposición saliera triunfante de esta elección
y al no hacerlo, pues simplemente patearon la mesa. Ligia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su sesión 190 informó previo a las últimas elecciones que las condiciones no estaban dadas para que se diera de forma libre y competitiva. Refirieron múltiples obstáculos a la participación y la libertad de expresión en Venezuela. Hablan de cierre de emisoras, de hostigamiento por parte de la policía, esas detenciones arbitrarias, bueno, y entre otras formas de censura y represión. Además, en un informe que dio alerta a Venezuela, se vaticinó que independientemente de los resultados electorales, esta persecución continuaría por cuenta del poder y la maquinaria política que tiene el oficialismo en el país. Entonces, desde ese punto de vista, Ligia, del punto de vista humanitario, ¿qué acciones son posibles para organismos como Alerta Venezuela, que lo acabé de mencionar, universidades, ONGs en la defensa de la ciudadanía afectada por estas acciones represivas? ¿Qué se puede hacer? Mira, lo que nosotros podemos hacer es precisamente alertar a las autoridades que son las que tienen en sus manos la posibilidad de protección para estas personas. ¿Qué está pasando? Ya, como tú bien decías, y eso lo refleja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde comienzos de este año comenzó, especialmente hacia Colombia, un goteo de personas provenientes de Venezuela por persecución política, ¿no? Y tenemos también los 6 asilados en la embajada de Argentina en Caracas, que ahora está en manos de Brasil, bajo la custodia de Brasil, donde está, por cierto, el jefe de campaña de María Corina Machado. O sea, todo su equipo está perseguido, está asilado o está escondido, y algunos están detenidos. Entonces, frente a esta situación que empezó como un goteo, nosotros alertábamos sobre la posibilidad de que, independientemente del resultado de la elección, se diera una persecución mayor, como en efecto está sucediendo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer más que alertar. La, la, la decisión política de protección a estas personas tienen que adoptarla los estados, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Recordemos que también se está dando una cancelación masiva de pasaportes. Se habla de más de 20.000 pasaportes cancelados en Venezuela, ¿no? Eso quiere decir que estas personas que están perseguidas, su único mecanismo para salir del país va a ser por vía terrestre e irregular. Y llegan a Colombia, porque no tienen otra alternativa, sino pasar la frontera por Colombia, eventualmente sí también por Brasil, pero queda mucho más difícil, y llegar a un país donde el PPT está suspendido y donde una solicitud de refugio demora como mínimo 3 años, durante los cuales el solicitante no puede trabajar. Entonces, en este momento, Colombia está en una posición incluso peor de la que tenía algunos años para brindar protección, no digo humanitaria, porque el tema no es humanitario. El tema humanitario tiene que ver con la población que sale regularmente por la emergencia humanitaria compleja, que sale buscando salud, alimentación, servicios, educación para sus hijos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de personas perseguidas políticas que su permanencia en Venezuela significa la diferencia quizás entre la vida o la muerte, o entre la integridad personal y la tortura, ¿ya? Y esas personas, cuando llegan a Colombia, no van a tener ningún tipo de respuesta. Sí estamos en conversaciones con autoridades, con organismos internacionales, con agencias de cooperación, porque esto es un trabajo donde todos tienen que poner su aporte, entendiendo que no es solamente, aunque el tema jurídico es fundamental, pero también es el tema de, bueno, qué hacen estas personas cuando llegan a Colombia, cómo se mantienen para que no resulten una carga más para el Estado. En fin, son muchos los elementos que hay que manejar. Pero es una realidad que esto que advertimos, que era un goteo que se iba a convertir en algo más grande, ya está sucediendo. Ligia, a partir de esta alerta de la que usted nos comenta, ¿se puede pasar a una acción más práctica o hay algún país que tenga una mejor regulación en el sentido de otorgar refugio y asilo a estos migrantes particulares que salen por presiones políticas? El problema es que si salen sin pasaporte, no tienen otra opción que pasar a Colombia o a Brasil. Una vez aquí, se puede hacer la gestión de refugio y más adelante un reasentamiento en un tercer país. Pero eso lleva tiempo, el reasentamiento lleva tiempo, el reasentamiento no es cuestión de meses, es cuestión de años. Y durante ese tiempo volvemos al punto anterior.
cómo se sostienen esas personas si no se les permite trabajar. Entonces, la flexibilidad tiene que darse aquí, pero también tiene que darse en los demás países, Cindy, por otra razón. Y es que en este momento, hasta ahora, Venezuela rompió relaciones diplomáticas y consulares con 7 países de la región. Y son 7 países que albergan una cantidad importante también de migrantes. Estamos hablando de Perú, estamos hablando de Costa Rica, de Brasil, perdón, de Argentina, de Chile, donde hay una cantidad Ecuador, donde hay una cantidad importante de población venezolana, República Dominicana y Panamá. Entonces, en esos países, ¿qué es lo que está pasando? Al no haber consulado y las personas tenían a lo mejor un trámite de pasaporte en curso, este, corren el riesgo de caer en condición irregular por una situación que no es imputable a ellos, ¿no? Sino por un arranque de soberbia del gobierno de terminar con todo tipo de relaciones, no solamente las diplomáticas, sino las consulares que afectan a su propia población. Entonces, allí también es necesaria una flexibilización de los requisitos por parte de los estados. Algunos ya lo están haciendo. En el caso concreto de República Dominicana, se está aceptando que los venezolanos tengan la posibilidad de permanecer con un carnet de trabajo. Perú está aceptando nuevamente el pasaporte vencido. Eh, pero bueno, son muchos los impactos que está teniendo esta decisión de Maduro en contra de la población venezolana. Ligia, se ha hablado de diferentes encuestas, estudios que se han hecho con respecto a esa nueva ola de migrantes que van a llegar a países de la región, sobre todo a Colombia. Pero ¿se sabe realmente cuántas personas podrían nuevamente migrar, podrían migrar después de estas elecciones? Porque pues como lo decimos, hay una mayor represión del gobierno de Maduro, se va a ver un empeoramiento de la situación económica, pues lo que lleva a ese aislamiento del país frente al resto del mundo. ¿Se ha dado cifras con respecto a eso y a qué países podrían llegar estos migrantes? Sí, mira, hay una organización que se llama Un Venezuela, que trabaja justamente los temas humanitarios en el país. Ellos hicieron una medición, publicaron el informe en noviembre del año pasado, por lo que se presumo que hicieron la medición en septiembre para hacer el análisis en octubre. En aquel momento eh, todavía era incierta la situación en cuanto si iba a haber elecciones o no iba a haber elecciones, no había habido primarias para la selección de candidatos de la oposición y no se sabía si iba a haber primarias, o sea, el panorama electoral era muy confuso y ya en ese momento la medición les da un 9,8%, o sea, prácticamente un 10% de población que había manifestado su voluntad de salir del país, ¿no? Había otros que iban a hacer desplazamiento interno, pero 10% con voluntad de salir del país en 2024. Luego hay una encuesta de una empresa muy reconocida que se llama Delfos. Esa es de abril ya de este año, y en esa encuesta ellos hablan, ya preguntan concretamente más directamente, pues no, si Maduro se va por ganador, ¿usted se va o se queda? Ya está presente el factor electoral y la hipótesis de un resultado, ¿no? A favor de Maduro. Y allí el 25% de la población dice que se iría del país. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Eh, digamos que es un 10%, que no es ese 25%, estaríamos hablando de por lo menos 2 millones de personas, ¿no? Que no van a salir todas al mismo tiempo, están saliendo, pero no están saliendo todas al mismo tiempo porque todavía está la expectativa de qué va a pasar con el resultado de la elección. Eh, Otros que ni siquiera pueden salir porque además, a pesar de que están siendo perseguidos, no se pueden mover, porque los colectivos armados del gobierno de Maduro tienen tomadas las calles, las carreteras, pidiendo documentos a la gente, exigiendo mostrar los teléfonos. Entonces hay muchas personas que están perseguidas y que no pueden salir en este momento. Pero poco a poco van a empezar a llegar, no sabemos cuándo. eh, y los países de destino, eso sí no se sabe porque no, digamos, no hay una encuesta que valore ese elemento, pero como decía, si estamos frente a una situación de persecución,
lo normal es que la gente salga por la frontera, porque no tienen la opción de la vía aérea. Sí, y se sabe el perfil de las personas, es decir, qué tipo de personas son los migrantes que puedan salir, jóvenes, familias enteras, de qué tipo? Es muy posible que veamos otra vez un flujo mixto, ¿no? Seguramente con familias completas, pero con una combinación de los dos perfiles. Por un lado, las personas que huyen de la emergencia humanitaria, que ya se dan cuenta de que no va a haber una mejora sustantiva en Venezuela en lo que tiene que ver con los salarios, con la educación, con la salud, con la alimentación y con los servicios públicos, y van a salir con sus niños porque son los que están más afectados o con las personas adultas mayores, eh, pero también un aumento, como decía al comienzo, de este perfil de personas perseguidas que necesitan protección internacional, ¿no? Que van a estar saliendo, están saliendo ya por motivos de carácter político. Entonces, vamos a tener un poco de ambas cosas con un aumento del perfil de persecución política. Ligia, hablábamos de los migrantes y este tema es muy interesante y muy importante eh, para, sí, para hablar de la situación política en Venezuela, porque pues ya lo hemos dicho, ¿no? Pues las personas que han salido de allá precisamente lo hacen huyendo de una situación, de unas presiones, de unas amenazas incluso muchas veces. Pero hablando ya de la situación política en sí, vimos bueno, Maduro se dio por ganador por un margen muy corto de votos. Normalmente el chavismo había demostrado mucha más, digamos, popularidad y había arrasado con la competencia en otras elecciones. Este margen cortito digamos, el porcentaje por el que ganó Maduro o se dio por ganador se puede analizar este 51% con el que ganó como una polarización del voto en Venezuela. Definitivamente no tiene más análisis que el de una estrategia política para disimular precisamente una presunta manipulación de los resultados. Sí, es lo segundo, es decir, no hay ningún escenario en el planeta que dé ganador a Maduro, ni por un amplio margen ni por un margen estrecho, ¿no? Eh, Ahora, con respecto al otro punto que tú planteabas, hay que recordar que cada vez que la oposición ha decidido apostar por la vía electoral, le ha ido muy bien, ¿no? Incluso en tiempos de Hugo Chávez, o sea, cuando el chavismo ha ganado de manera abrumadora, no ha sido necesariamente por sus propios méritos, sino porque la oposición no se presentó, ¿ya? Y no se presentó porque, bueno, consideró que las condiciones no eran equitativas, que no eran favorables desde el punto de vista de los aspectos técnicos de la contienda, ¿no? Pero recordemos que primera gran derrota de Hugo Chávez fue en 2007, cuando sugirió o propuso una reforma de la Constitución y la perdió con cierta fuerza, ¿no? Este, Eso me recuerda, y es importante tenerlo en cuenta, una premisa que yo siempre trato de refrescarle a la audiencia, y es que el chavismo nunca ha reconocido una derrota, y este momento no tiene por qué ser diferente. Ya di el primer ejemplo, que es el de 2007, donde sí, reconocieron la derrota de la boca para afuera, pero inmediatamente después, Chávez pide una ley habilitante a la Asamblea Nacional, de la cual tenía mayoría absoluta, para legislar por su cuenta. Entonces, todas las reformas de la Constitución que eran inconstitucionales, porque así lo decidió la gente, que no iba a haber una reforma de la Constitución, él las pasó por vía de ley, por una ley habilitante que le daba a él la posibilidad de legislar sin necesidad ni siquiera de pasar por el Congreso. Y como tenía también el control del Tribunal Supremo de Justicia, pues esas leyes fueron declaradas constitucionales, ¿no? Aunque no lo fueran. Luego tenemos el ejemplo de la cantidad de gobernadores y alcaldes de la oposición que han ganado elecciones y que inmediatamente después se les quita el presupuesto, se les quita atribuciones y se les monta lo que ellos llaman un protector, que es en efecto un gobernador, un alcalde paralelo, que es el que gobierna, ¿no? Y muchos de los alcaldes y gobernadores han terminado presos o en el exilio. Y en tercer lugar, tenemos el ejemplo más contundente, que fue la Asamblea Nacional de 2015, electa en 2015,
El mismo día que va a tomar posesión en en enero de 2016, llega un oficio del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que hay una situación irregular con respecto a 3 diputados, por cierto, indígenas del estado Amazonas, y a partir de ahí se declara la Asamblea Nacional en desacato. Qué curioso, que es lo que están haciendo ahora con el Mundo González. El Tribunal Supremo lo declara en desacato, y en aquel momento declararon a la Asamblea Nacional en pleno en desacato, declararon cualquier ley que iba sacando a la Asamblea Nacional como ilegal, inconstitucional, porque no tenía validez lo que hiciera la Asamblea Nacional. Los poderes públicos dejaron de rendir cuentas a la Asamblea Nacional. Nunca más vimos un informe del Contralor General, de la Defensoría del Pueblo, del Fiscal General ante la Asamblea Nacional. Y encima montan una Asamblea Nacional Constituyente que se dedica a legislar en paralelo, y que es disuelta tan pronto como ellos recuperan el control de la Asamblea Nacional 5 años más tarde, y es disuelta sin haber, eh, ¿cómo que se llama? Emitido un solo artículo de una nueva constitución, ¿no? Entonces, hay suficientes evidencias que nos demuestran que el chavismo no está dispuesto a dejar el poder. Y este momento, pues, no es la excepción. Van a hacer todo lo posible por quedarse. La gran diferencia es que en este momento hay una mayor determinación por parte de la población, a no dejarse arrebatar el triunfo, y hay una mediación internacional que no existió tampoco en anteriores oportunidades. Entonces, bueno, habrá que esperar a ver cuál es el resultado de todo esto, pero volviendo a tu pregunta, hay que tener eso presente, ¿no? Que cuando la oposición se ha presentado le ha ido muy bien. Sí, usted toca un punto al cual me iba a referir en esta pregunta y es la diferencia con las elecciones del año 2019, que en esos comicios la oposición decidió no participar, ¿sí? Alegando pues que no habían las condiciones. En esta oportunidad sí decidió participar, se da por ganador. Si en dado caso él llega a llegar a la presidencia, cree que va a cambiar el panorama de la migración, porque uno dice, sí, ya todos se van a devolver los que están acá y ninguno va a salir de Venezuela, pero es que eso es un proceso que lleva, diría yo, años para que se arregle esa situación social, política que tienen los migrantes venezolanos. En dado caso de que llegue al poder Edmundo, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Mira, para que nuestra audiencia colombiana lo entienda, con un ejemplo cercano, el desplazamiento interno en Colombia no terminó con la firma de la paz en 2016. Es lo mismo. Es decir, estos son procesos con muchas resistencias. En el caso de Venezuela, si se le reconociera el triunfo a Edmundo González, va a estar gobernando un país con una Asamblea Nacional en contra, un Consejo Nacional Electoral en contra, un fiscal general, un defensor del pueblo y un Tribunal Supremo en contra. Es decir, todas las instituciones en contra. Y no en contra por una institucionalidad, sino porque están simplemente copadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, ya en esas condiciones es muy difícil pensar que va a haber un retorno masivo de la población. Ese retorno se va a dar, pero va a ser un retorno poco a poco, muy gradual. Es muy probable que los que regresen sean principalmente los líderes opositores, o sea, los primeros que regresen, los líderes opositores que están en el exilio, los perseguidos políticos, los jóvenes que quieren construir país y que se han formado en el exterior, aquí en Colombia, incluyendo eh, en temas de liderazgo, de reconstrucción del tejido social, ese tipo de cosas. Ellos van a regresar pronto, pero la familia que por fin logró que sus hijos tengan escuela, no van a regresar a un país donde hay clases 2 veces a la semana, ¿ya? Donde no hay gasolina, donde no hay servicios públicos, donde las personas adultos mayores no tienen tratamiento para sus enfermedades crónicas. Y esa es una situación que la gente no va a sacrificar una calidad de vida que ya logró por regresar nuevamente a la incertidumbre. Entonces, la apuesta a que mañana reconocen al Mundo González y los venezolanos van a salir todos corriendo para Venezuela es una falsa visión. Aquí hay que pensar en una migración que se quedó en muchos sitios, que llegó en muchos sitios para quedarse, y que el regreso va a ser gradual
y sobre todo que tiene que ser voluntario. No se pueden promover programas de retorno en este momento si no hay realmente condiciones para que las personas retornen a un entorno seguro. En esta coyuntura, Ligia, hemos visto que el papel de los medios de comunicación ha sido muy importante. Tenemos, si se quiere, dos sectores también polarizados en los medios, por supuesto, hegemónicos y alternativos, en los que vemos que por un lado llevan ya unos años, unas décadas, unos medios hablando pues de dictadura, de régimen, difundiendo también cierto miedo a esto que se ha dado en llamar socialismo o comunismo. Y otros medios más independientes, por el contrario, nos han venido explicando también que Venezuela ha sido sujeto o objeto de convocatorias a voto, de elecciones. Nos hablan como usted misma nos comentaba ahorita, que en unidades territoriales más pequeñas o en algunos estados pues están representados por personas de la oposición y ahora nos enteramos que pues esto no es tan en blanco y negro como pensábamos, pero también nos hablan que Venezuela da muestras de una mejora económica y que eso ha hecho pues que un porcentaje muy pequeño, pero que sí, que algún porcentaje de personas se han devuelto a Venezuela y que la situación económica pues se está mejorando. Y esto para contarle pues que hay dos puntos de vista polarizados en los medios. Hemos visto que hay un fervor por el oficialismo, por una parte de los medios, y otro, al parecer igual de intenso, por un fervor por la oposición, sobre todo en medios colombianos oficiales, lo hemos visto. ¿Usted confía en algún medio de comunicación que sienta que tiene una información más certera y apegada a la realidad sobre lo que está sucediendo ahorita en Venezuela? Mira, es una pregunta difícil porque la realidad es que incluso los medios que tratan de tener una posición de mayor equilibrio, en este momento se han visto arropados por esta ola de entusiasmo y de esperanza que produjo la propuesta María Corina Machado Edmundo González, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo hace muchos años cuestionaba a una periodista claramente opositora, porque en una entrevista le preguntó a su entrevistado, dijo, bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, poniéndose ella como parte como un actor más de la oposición. Y a mí me pareció terrible la expresión, ¿no? Bueno, eso ahorita lo vemos en todas partes. Eso lo vemos en prácticamente todos los medios. Como digo, es parte de este fenómeno que ha arropado a la gran mayoría de las personas en Venezuela. Aún así tratan de mantener cierto equilibrio, pero es bastante difícil conseguir información balanceada, ¿no? No voy a mencionar a ninguno, creo que hay varios, sí, pero el otro problema que tenemos es que hay que recordar que, como mencionaba Sonia al comienzo, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hablado este año de lo que ha significado la represión a los medios de comunicación. Es decir, es muy difícil mantener una postura equilibrada y sobrevivir cuando tú tienes un ataque constante por parte del gobierno, no porque estés de un lado, sino porque no estás del lado de ellos, ¿ya? Entonces ya eso significa un reto muy grande. Acabamos de ver cómo se está suspendiendo WhatsApp, se está bloqueando Twitter. Ayer se cerró, perdón, el domingo, se cerró hasta el canal Disney. O sea, los niveles de censura están llegando a en unos extremos nunca vistos. Entonces lo que hay que considerar también es eso. Es decir, cómo hace la población para tener información balanceada en un país donde el gobierno tiene la hegemonía de los medios masivos y donde los pocos medios alternativos están siendo silenciados y los periodistas están siendo encarcelados. Todo lo que fue la prensa internacional después de las elecciones fueron deportados del país. Es decir, un país que le está apostando a la desinformación y al cierre constantemente, es muy difícil. Ya, en este fin de semana pasado vimos, por ejemplo, el caso de Telesur, no, perdón, Telesur ya lo había hecho hace algún tiempo, pero una campaña fuerte
incluso con un supuesto sacerdote colombiano, que no sabemos ni siquiera si es sacerdote o no, porque no dio ni su nombre, ni en qué parroquia trabaja, ni en qué municipio, este, que decía que Edmundo González era cómplice del asesinato de los sacerdotes jesuitas en El Salvador y de las monjas de Mérino también en El Salvador. Poco le faltó para decir que era el que mató a Monseñor Roberto, ¿no? Este, y esa información corre por medios oficiales, ¿no? Esa información corrió por Telesur, que es la cadena internacional del gobierno de Maduro, bueno, fundada por Chávez, sin ningún tipo de rubor, ¿no? Y cuando tú haces una contratación rápida, tú te enteras de que Mundo González en efecto sí estuvo en El Salvador, pero estuvo en un periodo anterior o posterior a los asesinatos que se mencionan. Es decir, él estuvo en el medio, no estuvo ni antes ni después, que fue cuando se hacía. Y como eso, bueno, cantidad de cosas que van circulando y que poder desmontarlas es muy difícil porque, repito, ellos utilizan toda la hegemonía que tienen. El canal Televen ya no está transmitiendo, uno de los principales canales de televisión de Venezuela dejó de transmitir. Este, Dicen que por razones ajenas a su voluntad, pero no especifican cuál. Entonces, era un canal de señal abierta que ya no está viendo la población. Entonces, esa es la circunstancia actual. Ciertamente hay polarización, pero también hay una imposibilidad para la población de conseguir información libre porque el gobierno está cerrando todos los espacios. Bueno, Ligia, esto dentro de Venezuela, pero hablemos un poquito más de los medios internacionales. Estuvimos viendo algunos, sí, algunos noticiarios, algunos de estos programas de opinión, sobre todo españoles, argentinos, incluso colombianos, que tienen ya su postura y ellos han demostrado ya tener una posición muy clara. Aquí en Colombia, pues los canales hegemónicos, sin ningún disimulo, también empiezan a difundir sus propias, sí, hasta cierto punto prejuicios y sus propias ideas. Para la prensa internacional muchas veces ha sido muy fácil hablar de la situación en Venezuela sin conocerla de primera mano, pero además para muchos medios hablar a favor de esta decisión impuesta del gobierno actual de Maduro. Esos medios internacionales, y si quieres, siéntete libre de recomendarnos alguno, aquí se pueden mencionar. eh, ¿Tienes alguno que nos puedas comentar? Porque es que, digamos que la prensa internacional ha tenido como este espacio, esta libertad, precisamente por no estar dentro del régimen y por no ser sujeto también de estas censuras que se están dando dentro de Venezuela, pero la prensa internacional ofrece alguna alternativa más o menos objetiva, más o menos acercada a una realidad en Venezuela. Mira, yo creo que los análisis que estaba produciendo ya desde hace mucho tiempo, Deutsche Welle, por ejemplo, de Alemania, o BBC de Londres, son medios que buscan mantener un equilibrio, ¿no? Que no están atados a una agenda, quizás porque son medios muy grandes que dependen de los estados, de sus gobiernos, pero que en sus propios países también tienen cierta libertad de acción y no dependen de una agenda política específica. Puedo parecer ingenuo, a lo mejor hay gente que dirá que no, que qué barbaridad, cómo se me ocurre recomendar la BBC, pero en todo caso, son medios que hemos visto con análisis objetivos. Luego hay medios que están produciendo información de interés, como puede ser el New York Times o el Wall Street Journal. Sin embargo, el Wall Street Journal de ayer sacó, perdón, el domingo sacó una información sobre unas supuestas negociaciones eh, trastelones del gobierno de Estados Unidos con Maduro para una salida a través de una amnistía. Después salió un portavoz de la administración Biden diciendo que eso era falso, pero realmente la información brindada por el Wall Street Journal no se basa en rumores, o sea, ellos citan a funcionarios, claro, los citan en confidencia, no dicen cuál es su nombre ni su función, pero hay palabras textuales citadas en estas entrevistas. Entonces, cuesta creer que sea una información falsa y que un medio del prestigio de Wall Street Journal se va a arriesgar a una cosa de esa. Pero en fin, hay muchos medios. Yo creo que La Silla en Colombia también tiene
una pluralidad interesante. Pero estamos también a nivel mundial en una situación compleja en lo que tiene que ver con la información. Recordemos que hoy en día, bueno, prácticamente tenemos una nueva profesión que son los cazadores de mentiras, ¿no? Eso hace 20 años no existía, pero hoy en día es necesario estar verificando informaciones a cada rato porque hay, ¿cómo se llama? Laboratorios dedicados a construir información falsa, con mucho poder financiero por detrás por parte de los estados o de partidos políticos, y eso hace que en general la ciudadanía esté muy desprotegida en lo que es el acceso a información veraz, oportuna y confiable. Mm. Ligia, ¿cómo salir de la crisis? A veces se ve como utópico, pero ¿cuáles podrían ser esas salidas? Muchos especialistas hablan, por ejemplo, que las movilizaciones se fortifiquen mucho más y puedan presionar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas y que estas Fuerzas Armadas, digamos, desistan de la seguridad de Maduro y que Maduro podría salir del país por el tema de su seguridad. Otros dicen que puede ser esa vía porque pues los militares, muchos en esta ocasión, no votaron. Los chavistas, militares chavistas, no salieron a votar, aunque no estén a favor de la posición, pero quieren un cambio político. Otros hablan de que otra salida a la crisis puede ser que Edmundo González se autoproclame presidente o pueda ser presidente encargado. No sé si hay alguna posibilidad, creo que la hay, pero si hay la viabilidad de eso, esa es mi pregunta, y si se pueden convocar a nuevos comicios. Mira, aquí la solución es muy sencilla. Muestren las actas. Eso es todo lo que la población está pidiendo. Veamos qué dicen las actas. O sea, ¿por qué, con qué base se van a convocar unas nuevas elecciones si ya hay un resultado? Muestren el resultado. ¿Con qué árbitro electoral se van a convocar unas nuevas elecciones? ¿Con este árbitro? ¿Con qué candidatos? ¿Con los mismos o es que la oposición va a tener que buscar a otro? Porque este ya no le gustó al gobierno. Es decir, son soluciones que, entre comillas, son propuestas descabelladas en la medida en que, o sea, una autoproclamación de González también está absolutamente fuera, porque tiene los votos en primer lugar, y en segundo lugar, porque normalmente la juramentación del presidente de la República se hace ante la Asamblea Nacional. No va a ser posible que la Asamblea Nacional proclame ganador a Edmundo González cuando es una asamblea 100% chavista, ¿no? Del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eh, entonces, por esas vías, yo la verdad es que me parece que no son realmente alternativas. Aquí la única alternativa es la que han declarado públicamente los presidentes Petro, Lula y López Obrador, y es, muestren las actas, activen la página del Consejo Nacional Electoral, y hagamos una verificación internacional, no una auditoría. Esa es la única salida eh, a esta situación. Ahora, que el gobierno lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer es otra cosa. Es probable que no lo vaya a hacer porque una cosa es mentir el primer día y otra cosa es seguirte hundiendo en la mentira a lo largo de semanas, ¿no? Entonces, ya metieron en el medio al Tribunal Supremo de Justicia, pretenden que el Tribunal Supremo de Justicia tome funciones electorales, que no tiene por qué hacerlo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con un Tribunal Supremo de Justicia que decide quién es el ganador de la elección, pero de nuevo sin mostrar ninguna prueba? Eh, no, eso no tiene absolutamente ningún sentido. En ninguna parte del mundo eso es posible y eso es aceptable. Entonces, aquí la única solución es que muestren las actas. Y bueno, Ligia, en términos más geopolíticos, ¿cuál es la implicación que toda esta coyuntura de representatividad y de elecciones y electiva tiene que ver? em, sí, ¿cuál es la implicación que esta situación está teniendo para Colombia, por ejemplo, tú que te mueves en ambos espacios geopolíticos? ¿Cuál es la implicación para Colombia de esta coyuntura? Mira, varias. Recordemos que el gobierno del presidente Petro decidió restablecer relaciones diplomáticas y consulares,
lo cual aplaudimos porque a un gobierno cerrado como el de Maduro, el aislamiento le viene muy bien, ¿ya? Por eso empezó a a romper relaciones con otros países, por eso expulsó a periodistas extranjeros. Una cosa importante que no hemos mencionado, el Centro Carter, fueron invitados y sin embargo tuvieron que salir porque consideraron que no podían, no tenían garantías de seguridad para presentar su informe dentro del país, ¿no? La Unión Europea se le retiró la invitación, es decir, los actores internacionales tradicionalmente llamados a estos procesos, no pudieron completar su tarea o ni siquiera iniciar. Entonces, a Maduro le conviene el aislamiento. Por esa razón, aplaudimos el momento en el que el presidente Petro anunció el restablecimiento de relaciones. Para Colombia ese restablecimiento de relaciones significa más que para Venezuela. ¿Por qué? Porque Colombia tiene más que exportar, más que ofrecer a Venezuela que lo que Venezuela le puede ofrecer a Colombia. Porque como Venezuela tiene todo su sistema, su infraestructura agroindustrial en el piso, es poco lo que le puede ofrecer a Colombia. Quizás gas, pero bueno, los venezolanos no tienen gas, no vemos cómo se va a garantizar gas para Colombia si simplemente también la infraestructura petrolera y gasífera fue destruida. Entonces, a Colombia le va a ir mucho mejor eh, teniendo a Venezuela como mercado que en sentido contrario, ¿no? Porque Venezuela tiene muy poco que ofrecer en los mercados internacionales. Y por otro lado, está el tema de la paz total. Recordemos que Maduro, a petición del presidente Petro, está jugando un papel, o el gobierno de Maduro está jugando un papel en el proceso de paz total, que es la apuesta principal del gobierno del presidente Petro. Y tenemos en el territorio venezolano componentes importantes del ELN y las disidencias del ex-FARC. Entonces, para el presidente Petro debe ser muy importante tener un ambiente más favorable y menos caótico que el que tenemos en la actualidad para poder reposicionar estos temas en la agenda. En la actualidad eso no parece posible porque las prioridades son otras, este, pero en todo caso sí, para Colombia es importante esa, esa estabilización de la situación de Venezuela. Em, Se ha hablado también del tema migratorio, que en la medida en que Venezuela no tenga estabilidad, pues vamos a tener más migración. Eso es una realidad, pero no puede ponerse en el tablero geopolítico, sino en el humanitario. Es decir, los migrantes no somos fichas de negociación en una situación como trágica como la que está pasando Venezuela, somos una consecuencia de esa tragedia y hay que verla como tal. Así es, Ligia, estamos de acuerdo. Nosotros desde el IPASUD tenemos una línea de investigación que es la de territorios, migraciones y diásporas y hemos estado analizando de cerca también este proceso migratorio y definitivamente el tema humanitario sigue siendo pues uno de los principales a la hora de pensar cuál es la calidad de vida, cuáles son las formas en las que están viviendo y qué tipo de migrantes existen, ¿no? Porque no solamente hablamos del migrante, obviamente el que sale de forma voluntaria, sino que estamos hablando de una migración masiva de personas que tienen presiones políticas, amenazas personales también para salir de su país de forma pues involuntaria. Muchas gracias, Ligia, por tu participación, por tu gran disposición. Nosotras reconocemos mucho tu trabajo, sabemos que tienes una trayectoria bien interesante y bien importante dentro del análisis político y sociológico, y precisamente esta entrevista tuvo ese valor adicional y es el de conocer cómo se hace análisis sociológico, pero también cómo se hace divulgación de estos análisis, ¿no? Tú participas de de varios organismos, de varias, sí, como agrupaciones que hacen análisis académico, pero que también tienen una incidencia en la realidad y sobre todo en esta tan compleja como la que está viviendo ahorita el vecino país. Esta noche, además de explicarnos, además, una dura realidad en Venezuela, Ligia nos explicó también que entre líneas que la producción de ciencias sociales tiene una metodología rigurosa
en la consecución y el contraste de los datos, y al mismo tiempo, pues que también tiene una responsabilidad práctica y sobre la ciudadanía, que organismos como Alerta Venezuela y otros similares, el propio IPASUD también, vienen investigando y divulgando ya desde hace un tiempo. Así que llevamos por partida doble un análisis de la situación representativa y en derechos humanos que hay ahorita en Venezuela, al tiempo que una consideración metodológica que hacen valiosas estas acciones de organismos de paz y académicos que estamos siempre advirtiendo y recomendando sobre las situaciones políticas que suceden en nuestros países. Y bueno, a propósito de esto, no me quiero ir sin darles una recomendación del artículo de la semana de nuestra revista Ciudad Pasando, con Z también, que dicho sea de paso, sigue en etapa de recepción de artículos y reseñas de libros sobre paz hasta el próximo 20 de agosto. El artículo que les quiero recomendar esta noche lleva el título, a propósito de nuestro tema, Elecciones, Representación, Democracia y Violencia en Colombia. Hace parte del volumen 3 del número 1 de 2010. Es una disertación académica, a pesar del tiempo que ya ha pasado desde este artículo, es una disertación académica que sigue teniendo vigencia por parte del autor Rubén Sánchez, que nos recuerda precisamente el tema que nos convoca esta noche, la representatividad, la idea del Estado-Nación y el papel de la ciudadanía en ello. A ustedes, mil gracias por la sintonía y a nuestra invitada, Ligia, gracias por compartir con nosotras sus valiosas apreciaciones y recomendaciones. A ti, Sonia, también muchas gracias y hasta luego. Las y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal para saber lo que pasa en Bogotá y el mundo. Hasta luego. Abrazos de paz.